Saludamos al protagonista de la noticia del día. Está Sergio Fajardo, ex candidato presidencial por la Alianza Verde. Doctor Fajardo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarlos. Hemos calificado esto desde muy temprano en la mañana como una jugada hacia la presidencia suya y hacia la alcaldía de Claudia López. ¿Es una interpretación válida estar diciendo, anunciando que esta jugada, esta ficha para usted también representa muchísimo? Luis Carlos, yo no pienso en términos de jugada, que estoy poniendo unas en un rompecabezas, voy pegando fichas o no. Esto es un camino, esto es una respuesta natural de manera coherente y consistente con lo que nosotros hemos venido haciendo. Yo trabajé con Claudia López y de hecho con Jorge Robledo todo el 2017 para construir la Coalición Colombia. La escogí por decisión personal, propia, a ella como mi candidata a la vicepresidencia de la República, que parte pues de un principio elemental y es que tiene las condiciones para reemplazar a la persona que esté en la presidencia y hacerlo con el mismo valor. Y hoy que ella está en una campaña por la alcaldía de Bogotá, la persona que yo conozco, con quien he trabajado, con quienes luchamos intensamente hasta el último minuto, yo tengo la obligación, conmigo, con ella y con ustedes, de apoyarla, de acompañarla en la lucha que está dando y además afirmar que la conozco, que creo que es una persona que tiene el carácter, las condiciones, la capacidad, la inteligencia, la energía para conducir la ciudad de Bogotá. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo no estoy calculando que en el 2022 es una ficha para una u otra cosa, sino estoy reconociendo lo que les acabo de decir. Ahora, ¿cuáles son los temas más afines que usted ve con la doctora Claudia López, señor Fajardo? Es muy sencillo. Todo el tema que tiene que ver con cultura ciudadana, en particular la lucha contra la corrupción. El tema de la educación, que es un tema bien importante en el programa de ella. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad y convivencia. Entender las necesidades de seguridad, pero saber lo que tiene que ver con la prevención y la convivencia como parte del desarrollo. Y entre otras cosas, esos son temas particulares, específicos, necesarios y urgentes para Bogotá. Pero en adición a todo esto, tiene que ver con una forma de entender la política, de estudiar, de una formación rigurosa, de ponerle seriedad a esa actividad y ella la tiene. ¿Somos diferentes, Claudia y yo? Por supuesto que somos diferentes, y no solamente diferentes, sino muy diferentes, pero yo creo en lo que les estoy diciendo y eso es lo que yo hice ayer y lo hice con gusto. Ahora, usted también ha apoyado a candidatos en la alcaldía de Cali, por ejemplo, Alejandro Eder. Y otros podrían decir, mire, pues no, o sea, él dice que no tiene ningún ajedrez político, pero con candidato posible en Cali, con candidata posible en Bogotá, es una fuerza que no es nada despreciable, ¿no? Pero ese es fruto del trabajo nuestro, Luis Carlos. Recuerden, nosotros estamos construyendo la Escuela de Formación Política. Ya hemos hecho 2 eventos. Estamos trabajando en todos los caminos nuevos de la Escuela de Formación Política, que es recoger todos los aprendizajes nuestros en 19 años, todo lo que hemos descubierto, lo que hemos aprendido de otras personas, lo que nosotros hemos hecho, y convertirlo en material de la política para transformar la sociedad colombiana alrededor de lo público. Nosotros, y yo le dije desde el primer día, apoyar a personas que están trabajando con nosotros. Estamos haciendo una organización de gente que quiere participar, que la política no sea solamente el momento de las elecciones presidenciales para una persona, en este caso yo, que lidera un grupo que se llama Compromiso Ciudadano. Estamos organizando por todo el país, estamos dando la oportunidad que mucha otra gente participe, que entren en la política, que se atrevan, que se tomen decisiones en el contexto local, construir equipos, darle valor a las personas, hacer procesos. Todo eso es lo que estamos haciendo y hace parte de una construcción política. Sin duda que estamos haciendo política, y en Cali Alejandro Eder, en Cartagena Claudia Fadul, voy yo esta semana a Cartagena y a Cali también a acompañarles. En Antioquia Mauricio Pérez, Beatriz Rabe, en fin, en muchas partes tenemos personas que vamos a apoyar personas de otros partidos con los que hemos trabajado. Nosotros estamos construyendo, eso es lo que nosotros sabemos hacer y vamos bien y yo estoy contento y va a haber mucha gente que participa y para poder llegar a donde se pretende llegar, pues que hay que empezar a caminar. Hace 19 años nosotros empezamos en política con 0%, 0 pesos en Medellín a pie y mire dónde vamos, y eso es trabajar con disciplina, con seriedad, en el marco de una forma de hacer y entender la política que es la que nosotros hemos hecho, y yo creo que vamos bastante bien y se van a destacar. En algunas partes tendremos éxito, otras personas no ganarán, pero ya el solo hecho de entrar a la política, a cambiar ciudades, a cambiar departamentos, a transformarnos, va a ser importante, y eso es lo que nosotros hacemos.
Lo oigo con mucha atención y anoto algunas frases que usted nos acaba de decir. Estamos construyendo y queremos llegar a donde queremos llegar. Esas dos frases ambiguas, ¿nos las puede precisar un poco más? ¿Están construyendo hacia dónde y llegar a dónde quieren llegar? Estamos construyendo significa continuar paso por paso con la transformación de la sociedad colombiana en las diferentes instancias. En este momento es una discusión política, una competencia política en las instancias locales y regionales. Nosotros queremos llegar al poder, pero para llegar al poder hay un camino que se tiene que recorrer y es el poder en muchos espacios de la sociedad colombiana. Nosotros queremos ser protagonistas de la transformación de nuestro país y construir una sociedad que tiene de la lucha contra la corrupción, de la educación, de la capacidad de construir y de romper las polarizaciones, una forma de hacer y gobernar y participar. Y ese es todo el camino nuestro que nosotros estamos recorriendo y hoy es el 2019 y seguiremos hacia el 2022 y en el camino encontramos personas, nos encontramos con unos u otras personas, ya hemos aprendido muchas cosas, tenemos la capacidad de asociarnos, de ser capaces de construir, que es una palabra pues que suena fácil, pero que es la más compleja de todo en Colombia. Yo no sé, Luis Carlos, si me equivoco en la interpretación que le doy, pero lo que está diciendo el doctor Fajardo entre líneas es que él va por la presidencia. A pesar de que después de las pasadas elecciones él había dicho que no quería aspirar a nada más. ¿Me equivoco, doctor Fajardo? Pues ya de eso he hablado un poquito, pero tal vez no con ustedes y es una buena oportunidad para hablarlo. En las pasadas elecciones, y de hecho hace una buena cantidad de tiempo, yo decía, yo quiero ser rector de una universidad, retornar al trabajo, a mi casa, que es el mundo académico, el mundo de los profesores. Después de todo este recorrido, yo siempre miro todo este trabajo de 19 años que llevamos como un recorrido, como un camino que nosotros hemos venido transitando. Después de todo lo recorrido, aprendido, ir a la universidad, trabajar con estudiantes, con profesores, plantear nuevos retos, eso es una aspiración que yo tengo. Yo salí de allá y quiero volver a mi casa eventualmente. Después de las elecciones y después de pensar en todo esto, pues hay una gran cantidad de personas, como les decía, que en muchas partes de Colombia han trabajado con nosotros, que han repartido volantes, que han hecho un esfuerzo muy grande, que quieren participar en política. Yo tengo que hacer una reflexión y esto no es que yo ahora digo me voy y entonces pues muchas gracias por haberme acompañado, sino hay una responsabilidad muy grande con personas que han trabajado y con muchas personas que han votado por uno. Eso me ha hecho pensar a mí que tengo que dedicar esfuerzos a trabajar con muchas personas, a permitir y avanzar y ayudar a que crezcan personas en los diferentes espacios para que sean líderes. Muchas personas jóvenes tienen un camino por recorrer en todo esto, entonces es esa reflexión la que me lleva a mí a estar trabajando, a hablar de escuela de formación política, a apoyar a otras personas, es construir, avanzar en esos liderazgos en diferentes partes de Colombia para llegar. Entonces yo estoy comprometido con eso y dije en algún momento, y lo puedo repetir, es altamente probable que pueda aspirar a la campaña presidencial en el 2022. Eso es lo que yo estoy haciendo, a eso le he dedicado mi vida, trabajo todos los días como profesor en el Instituto Tecnológico de Monterrey, acabo de llegar de estar un mes en la Universidad de California en Berkeley, y esto es lo que yo hago. Yo soy un profesor en múltiples instancias, hoy estoy siendo un profesor que acompaña a mucha gente que va a volar y va a llegar muy lejos. Ahora, siempre sé que esto es un camino, que esto es un recorrido, que las cosas no llegan de un día para otro, sino que se tienen que ir afianzando, y eso es lo que nosotros le proponemos a Colombia, y yo me siento muy orgulloso de hacerlo. Bueno, doctor Fajardo, volviendo al tema del apoyo a la candidata Claudia López para la alcaldía de Bogotá, ¿qué pasa si Gustavo Petro llega a esa campaña? Yo siempre, y ustedes ya me conocen, y en todas partes le dije, hoy estamos hablando de Claudia López, de las razones para estar con ella, que ya se las acabo de explicar, y esa es la situación en que nosotros estamos. Pero le digo de una vez algo que tiene que ver con eso. Puede llegar Gustavo Petro y puede ser, hay personas amigas de Gustavo Petro que por el hecho de ser amigas de Gustavo Petro no son mis enemigas. Nosotros tenemos que acabar con ese tipo de no de comentarios, sino de hipótesis o de relaciones. Una persona, por el hecho de que sea amiga de Gustavo Petro, o porque lo admire a él, para ponerlo a él, o puede poner a Álvaro Uribe para poner los nombres pues de la polarización en Colombia, no quiere decir que por eso sean enemigas mías. Doctor. Claro. No, ahí antes, discúlpeme, profesor Quijano, el profesor Fajardo tiene toda la razón. El enemigo de tu enemigo no inmediatamente es mi enemigo. Sí. Eso no me hace tu enemigo. Graduar enemigos, sí, deliberadamente. Sí. Doctor Fajardo, en los mentideros políticos dicen los cercanos a Carlos Fernando Galán
que usted se acercó a ellos, que ellos se acercaron a usted y que usted estuvo dudando de darle su respaldo a Claudia López en detrimento de ese respaldo o en función de darle ese respaldo a Carlos Fernando Galán? ¿Eso es cierto o es falso? Esa frase es muy larga y se la voy a partir en varios pedazos. Yo me reuní con Carlos Fernando Galán, con Juan Manuel Galán, con Iván Marulanda. Ellos están avanzando para buscar recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo. Y hablamos con ellos, y yo he hablado con ellos, pues hace rato no los veo, y me parece, para también avanzar en todo esto, que Carlos Fernando Galán es un hombre serio, es una persona que quiere su ciudad. Pero eso no hace que yo esté dudando en decir que Claudia López es la persona que yo considero que es la que debe liderar la ciudad de Bogotá. Así de sencillo. Doctor Fajardo, muy buenos días, le saluda Suri Chamá. ¿Este mismo apoyo a Claudia López sería a Navarro Wolf si gana la consulta? Estamos avanzando en este momento. También, y puedo decir una palabra amable sobre Antonio Navarro, a quien lo conozco desde hace muchos años. Es una persona seria, es una persona que trabaja en la política y que también tiene condiciones para ser alcalde de Bogotá, pero hoy es la convicción alrededor de Claudia López y esa es mi responsabilidad y por eso lo hice público. Sí. Doctor Fajardo, este fin de semana y estos primeros días de la semana han tenido también como protagonista la portada del Heraldo de Barranquilla, que el domingo tuvo en la tapa a Fico, alcalde de la ciudad de Medellín, y también a Alex. Fico y Alex los tuvo en la portada, alcalde de la ciudad de Barranquilla, a los dos como presidenciables. En esta frase que nos dice, es altamente probable que aspire a la presidencia en la campaña del 2022, ¿cómo se ve contra un Char Fico? Pues todas las personas tienen derecho a aspirar, ellos han trabajado, se han destacado en sus alcaldías, tienen ambiciones, tienen sueños, y en la política estamos en una competencia, y en la competencia nos encontramos, ¿sí? Sí. Y nos encontraremos discutiendo, y de parte nuestra va a ser aparte de principios, de unos ideales, de unas convicciones, de unas relaciones y una forma de entender y actuar en la sociedad. Y si eso es así, pues tienen todo el derecho. Y en el año 2008, cuando yo terminé de ser alcalde de Medellín, empecé a recorrer el país y mire cuánto hemos trabajado, pero tienen todo el derecho a tener sus ambiciones y en las competencias nos encontramos y bienvenidos, no es problema. Usted que es un hombre que le gusta la reflexión, que aprende de sus errores, por su formación matemática, por su educación, ya cuando ve esto en perspectiva y ve que su apoyo político es tan importante, determinante en ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, tal y como nos los está expresando, ¿qué aprendió de esta campaña presidencial? ¿Por qué no llegó a la segunda vuelta? Muchos dicen que si usted llegaba a la segunda vuelta, hoy era el presidente de Colombia. ¿Qué aprendió? Luis Carlos, yo creo que eso es cierto, esa frase es cierta, que si pasaba la segunda vuelta era el presidente de Colombia. Muchos aseguran que eso es completamente cierto. Sí, yo personalmente lo creo y así lo estábamos y así lo sentía en el desarrollo de la campaña y faltó un poco para estar en esa posición. Es más, yo le digo una cosa antes de que me responda. Como en el fútbol, si ese partido duraba 5 minutos más, es decir, si la primera vuelta hubiera sido 5 días después, 10 días después, o si usted hubiera arrancado en campaña más duro 10 días antes, hoy usted sería presidente de Colombia. El tiempo de alargue. Pues eso es posible, pero recuerden que lo primero que yo dije cuando terminó la jornada de las elecciones, donde perdimos por 1%, fue hay que aprender a perder, hay que reconocer las derrotas, estamos en una competencia política y yo la reconocí, yo no salí a cuestionar el resultado ni a decir que me habían robado, sino aprender a respetar los resultados para seguir avanzando. Esa fue la primera frase que yo dije en ese momento y además allá en ese momento también dije y vamos a continuar trabajando y vamos a apoyar personas que tienen aspiraciones, que han trabajado durante todo este tiempo y todo este recorrido. Pues yo aprendí muchas cosas y particularmente acerca de Colombia y he descubierto el sentido de Colombia, un país fragmentado. Colombia es un país muy dividido. Lo que está ocurriendo en el sur de Colombia hoy, todo ese Pacífico con toda esa pobreza, la región Caribe, todo lo que ocurre en los Andes, en las diferentes ciudades. Colombia es un país muy dividido, muy desigual, al mismo tiempo muy rico en el sentido de la riqueza de nuestra biodiversidad, que es un tema extraordinario, pero al mismo tiempo también durante todo ese recorrido, por todo lo que pasamos en las diferentes instancias, con las dificultades, errores, en todos esos
momento porque es de mucha tensión y permanentemente entender y ver el sentido de lo que significa la polarización. Y la razón por la que nosotros además tuvimos una remontada, yo no sé si ustedes recuerdan, a mí no me gusta quedarme hablando del pasado, pero sí. Recuerden que yo después de que pasó el 11 de marzo, que fue así ya pues un poco más de un año, las elecciones al Congreso, yo iba rezagado en el sentido de estar de lo que se presentó en ese momento con las consultas interpartidistas, la polarización Petro y Duque y Uribe por un lado y Petro por el otro lado, ninguno de nosotros existía. Y yo hablaba de la subida al páramo de Letras en bicicleta, 80 kilómetros, nosotros vamos a alcanzarlos y prácticamente lo alcanzamos, como les estaba diciendo. Pero entender el mensaje y es el peligro de la polarización en Colombia, porque desde la rabia no se construye una sociedad que se pueda reconciliar. Y eso lo vi de manera tangible. Y de hecho ese mensaje, yo no tengo la menor duda que fue calando profundamente con mucha gente en Colombia. Yo no tengo la menor duda que Colombia tiene que cambiar la conducción y de la sociedad colombiana, pero tiene que cambiar para reconciliar y no para crear una nueva guerra, y eso es lo que lo vi tangible, y nos faltó muy poquito, pero bueno, es la vida y uno tiene que aprender a ganar y perder en el último minuto, en el tiempo de alargue, y ser noble en las derrotas, y eso es lo que yo pienso. Doctor Fajardo, ¿cómo evalúa estos primeros 8 meses largos del presidente Iván Duque? Voy a decirlo de la siguiente manera, Fernando. Yo lo evalúo mal y voy a explicar por qué. Porque ya son 8 meses y uno pasa por diferentes etapas. La primera era pues la inquietud acerca de cómo iba a ser Iván Duque como presidente de la República. Una persona que es un señor serio, es un tipo decente, honesto, inteligente, todas esas condiciones, porque yo creo que él tiene esas condiciones. Y eso es valioso para los seres humanos. Necesitamos seres humanos que tengan valores y que tengan esas condiciones. Pero había un gran interrogante de cómo iba a ser liderando, porque no tenía la experiencia y pues estaba por verse. Y yo creo, y pues no me gusta tampoco estar repitiendo todo lo que yo dije o han dicho otras personas a tiempo atrás, pero está por verse entonces hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la palabra clave. ¿Cuál es el norte? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Y cuando uno tiene un norte claro, pues traza un camino para ir siguiendo hacia allá. Y lo que encontramos hoy, en el marco de la situación en que estamos, con un Plan Nacional de Desarrollo, en una discusión que nadie, pues si exagero, discúlpeme, pero yo creo que nadie es capaz de decir los puntos fundamentales del proyecto político del gobierno nacional son este y este, 3 puntos básicos, y los tiempo que queda como gobierno se va moviendo hacia allá. De hecho, si ustedes miran hoy y pues, reflexionamos un poco, si nos preguntamos, diga un proyecto que el presidente Iván Duque esté liderando, de donde usted vea la presencia de él, su liderazgo, su consideración, la forma como va haciendo seguimiento para irlo transformando. Yo creo que no hay un proyecto que tenga esa connotación que estoy señalando. Es decir, no hay un rumbo claro. Estamos atrapados en una serie de discusiones del orden político que distraen a la construcción que tiene que dirigir un presidente. Estos son 4 años no más, ya es el tiempo va volando, lo que no esté establecido en este momento va a ser muy difícil que se establezca más adelante, y las situaciones políticas pues se están complicando cada día más, y yo siento que el presidente pues no ha encontrado una ruta, un camino, y cada vez es más difícil que lo encuentre porque estamos en medio de confrontaciones políticas que lo atrapan a él y no le permiten establecer una identidad para llegar al lugar que él quisiera llevarnos. Pero, doctor Fajardo, los análisis que uno ve dicen todo lo contrario de lo que usted asegura, y es que el presidente encontró una razón de su gobierno, primero en la lucha por restablecer la democracia en Venezuela, segundo, por combatir a las disidencias de las FARC y al ELN, y tercero, por poner los puntos sobre las IES sobre el acuerdo de paz. Ahí está la lucha para reformar, por ejemplo, la ley estatutaria de la JEP. Esas no son razones y no son, rumbos concretos que claramente ha tomado el presidente Duque en los últimos meses. Esas son acciones políticas en un momento, pero eso no es un proyecto de desarrollo de un país. Y le explico, y además dentro de esa discusión, lo de Venezuela, y sin duda tuvo un momento donde se conjugaron la barbaridad del ELN, la barbaridad de Venezuela asociada con la forma del gobierno de Maduro. Pero eso pasó hace ya 2 meses. ¿Y en qué momento estamos y qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las circunstancias que hay con Venezuela?
hay una cantidad de incertidumbres, es un proceso bastante complejo y no tenemos claridad cómo va a avanzar en algo que yo tengo total acuerdo, y es de derrocar o construir un camino. La palabra derrocar no es correcta, construir el camino para que Venezuela salga del dictador del siglo XXI que nosotros tenemos que cambiar. Eso no ha cambiado. Con el ELN, en este momento nosotros no sabemos el ELN dónde está. ¿Se acuerda que había un reclamo a Cuba para decir, no señora, ya no vamos a respetar los protocolos? ¿Dónde está el ELN? ¿Qué ha pasado con eso? No tenemos ni idea. Y el tema de las objeciones de la JEP es un tema de discusión política, pero las objeciones de la JEP no son un proyecto de desarrollo de un país o una sociedad, es una discusión política que tiene sentido hacerla. Yo estoy en desacuerdo con las objeciones que él ha hecho, yo creo que es innecesario, aleja más la posibilidad de reconciliación, y una palabra, William, que él sí señaló desde el comienzo, que era unirnos, y no estamos más unidos de lo que estábamos en el momento que asumió la presidencia el presidente, y de hecho estamos avanzando en una polarización, y vuelvo y reitero que es lo más dañino que le puede pasar a Colombia en el camino que estamos. Le interpreto, doctor Fajardo, que estos temas que menciona William, Venezuela, ELN y JEP, son circunstanciales. Claro. Realmente el norte no quedó definido desde el vamos, y hoy estamos un poco mirando dónde podría estar el norte. ¿Es lo que nos está tratando de decir? No le estoy tratando, le estoy diciendo. Claro. Doctor Fajardo, el otro tema importante acá es sobre lo que ha pasado en términos políticos. Y muchos le critican al presidente Iván Duque que no tuvo o que no ha tenido suficiente manejo político. Y ponen como ejemplo el hecho de haber perdido la ley de financiamiento y haberse tenido que entregar a los legisladores para que terminaran de construir un mamotreto horrible. Y ahora usted menciona la ley, el plan de desarrollo, que también está dando visos de estar terminando siendo secuestrado por parte de los legisladores. ¿Le falta manejo político al presidente Iván Duque? Pues sin duda, pero digamos pues que yo no soy precisamente el experto en el sentido tradicional de la palabra manejo político. Nosotros, la política se puede hacer de diferentes formas, se puede gobernar de manera diferente a la que habitualmente se dice que para poder gobernar tiene que repartir, pongamos la palabra mermelada, y tiene que satisfacer una cantidad de personas para que las cosas pasen. Yo creo que eso se puede hacer de una forma diferente, y no solo creo, sino que lo hemos hecho. Ahora, la ley de financiamiento, recordemos que se presentó una reforma tributaria que contradecía todo lo que el presidente había anunciado durante la campaña, y eso significa un malestar colectivo en todo el país. Al final tuvieron que remendar, retorcer muchas cosas, y usted que entiende el tema sabe que en el 2020 estamos abocados a una nueva ley de financiamiento, algún tema, porque el tema fiscal no está resuelto. Y entonces, en ese sentido, en el plan de desarrollo, pues todas esas discusiones, cuántos artículos se le aumentaron, no hay debate, y si uno pregunta a todas las personas que me están escuchando, si ustedes piensan por un solo segundo, ¿saben algún proyecto del plan de desarrollo en el cual tengan claridad de lo que nos va a pasar a nosotros? No ha pasado, y no lo sabemos, y se ha creado una confusión en toda esa discusión. Eso es muy dañino para el país. En eso estoy de acuerdo. Y entonces, ¿para dónde vamos? Y pues eso le podemos decir, falta de manejo político, o no tiene en este momento construida una visión para dónde vamos a mover. Doctor Fajardo, ahora le voy a hacer una pregunta harta. Es que lo veo muy formal, pero le tengo que hacer una pregunta harta. Usted dice, yo no soy particularmente un experto en ese manejo político. Respondiendo a la ausencia de lo que muchos creemos es la ausencia, la falta de manejo político que ha tenido Iván Duque en estos temas trascendentales. Pero cuando yo pienso en todo lo bueno suyo y en todo lo no tan bueno suyo, me encuentro en la segunda parte del argumento precisamente lo que usted acaba de decir, que no es particularmente un experto en ese manejo político. ¿Cómo hubiera manejado usted esta situación diferente? Porque en este Congreso, donde son tan hambrientos, tan duros, tan difíciles, tan afilados para sacar adelante proyectos que solamente les dan el visto bueno cuando los benefician, ¿cómo lo hubiera roto? Es que esa gobernabilidad es muy compleja, doctor Fajardo. Es cierto, pero pues, además le voy a precisar, no soy experto y no quiero ser. Pero, sí. ¿Qué es lo que digo yo cuando no quiero ser? La política de la repartición de puestos por arriba o por debajo. Se volvió noticia esta semana que Germán Vargas Lleras está reclamando por la mermelada, y yo no puedo creer esto en mi vida. Sí. Estamos discutiendo de puestos, de todo ese tipo de cosas,
Esa es la política, pues esa es la política que la gran mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento están, no voy a decir la palabra, pero están agotadas. La gente rechaza ese tipo de política, ese tipo de cosas. El presidente ha sido reiterativo en decir que no va a dar mermelada. Bien. Ahora, estoy hablando desde la experiencia. Es distinto el Congreso de la República, pero las instancias locales de consejos y asambleas pues son un ejemplo de la forma como uno va haciendo las cosas. Por eso yo siempre estoy hablando de un camino. Ahora, ¿qué hubiera hecho yo? Hubiera trabajado con todos los congresistas de todas las proveniencias y nos hubiéramos sentado a discutir elementos del plan de desarrollo desde el primer día que empezamos a trabajar, desde el 7 de agosto, o desde antes si fuese posible. Empezar a discutir los elementos del plan de desarrollo de acuerdo a los lineamientos que tengo yo como presidente que seguir por haber sido elegido con un programa de gobierno. Y eso es lo que hubiera hecho, y hubiéramos discutido de manera abierta, transparente, las condiciones para el desarrollo de las diferentes regiones, que la gente hubiera tenido un protagonismo alrededor de eso en una discusión que cambia de cancha, porque es que la cancha de los contratos y que solamente se puede hacer algo si me dan algo, esa es la cancha perversa del clientelismo, que es la puerta de entrada a la corrupción. Sí. En otra cancha se puede jugar, se puede discutir, y mi experiencia, y yo creo que con este mismo gobierno, y estando en desacuerdo con muchas personas del Congreso de la República, Sí. si usted pone otra cancha, una buena cantidad de congresistas trabajan de manera cierta y responsable, donde se les da reconocimiento en el sentido de sus ideas y su trabajo, y en ese terreno yo creo que se pueden hacer las cosas, y así lo hubiera hecho. Óigame, Luis Carlos, ¿usted no siente al doctor Fajardo, profesor universitario, que esta mañana tan oscura aquí en Bogotá va a empezar a llover? Uno se siente como en una clase de matemática mañanera. Y a propósito, yo me acuerdo de un profesor, Fernando, que eso era como con anestesia. Dice, venga, Calderón. ¿Para dónde va, William? ¿Para dónde va? Venga, Calderón. Esa vaina que usted hizo, yo la hubiera hecho así, eso se pudiera haber hecho mejor por acá, usted es muy inteligente, usted es un berraco, pero mejor. Y finalmente cuando uno sale del salón dice, ¿cómo me alabó el profesor? No, lo volvió nada y usted no se dio cuenta. En ese tono volvió añicos a Duque, a Germán Vargas, los trituró en 2 minutos. Ha repartido palo a diestra y siniestra y no nos habíamos dado cuenta. Tonito profesor. Yo tenía un profesor en el colegio en el Cervantes. Sí. Bueno, señor, ustedes me están haciendo reír mucho, muchas gracias tan temprano. Un profesor en el Cervantes aquí en Bogotá. Sí. Una vez yo estaba mamando gallo, pues, en el colegio típico, ¿no? Entonces me dijo, Vélez. Entonces le dije, profesor, yo no estoy haciendo nada. Sí. Me dijo, Luis Carlos, precisamente ese es el problema contigo. No está haciendo Nunca nada. haces nada. Exactamente lo que Claro. acaba de pasar. Entonces sale uno del salón de clase y cree que el profesor lo trató muy bien y resulta que le pegó la paleada más brava. Y no se Eso acaba de hacer el doctor Fajardo No. con el gobierno de Duque y Óigame, con Vargas Lleras. doctor Fajardo, pero alguito bueno de tener estos 8 o 9 meses del presidente Duque. Dele una medalla, dele algo bueno. Mire, gracias por hacerme reír, porque habitualmente en estas conversaciones no se ríe uno mucho. Calderón, mucho juicio allá, pues déjense la recocha. Pero yo creo que el presidente Duque es una persona que tiene un talante democrático. Yo sinceramente creo que él es una persona bien intencionada. Es una persona que no nos deshonra. O sea, yo creo que él tiene un buen espíritu. Ahora, ese espíritu no está en este momento en la dirección que tiene que ser, en el proceso que tiene que ser. Yo creo eso. Estamos en una discusión política. Yo doy argumentos, explico lo que estoy pensando. Por eso ustedes piensan, pues es mi forma de ser, de explicar las cosas. Los matemáticos tenemos que explicar lo que pensamos, pero bueno, les agradezco muchísimo. No lo voy a dejar ir con una cosita. Una última. ¿Sabe que a mí me tiene personalmente muy desconsolado lo del niño sicario en Medellín? Y usted que fue alcalde de esa ciudad, que hizo tantas, digamos, las bibliotecas y todo ese tema, ¿no le da un poco como desconsuelo que se repitan los mismos hechos de violencia de No nacimos para semilla, de la época de esa siembra de terror que hizo el narcotráfico en Medellín? Pues primero, pues, desconsolado naturalmente. Pues es un dolor ver que un niño, 14 años, pues comete un asesinato. Eso pues es sin duda un llamado de atención, es un dolor muy grande. Le voy a contar algo. La semana pasada yo llegué a estar por fuera y fui un momento, porque el año pasado había ido a la Comuna 13 de Medellín, donde
hace 20 años empezamos a caminar y caminamos y recorrimos todas las esquinas entendiendo la naturaleza de la violencia y las cosas que han ocurrido. De hecho, este niño es de ese sector. Y hablando con jóvenes allá, jóvenes que han venido creciendo en ese mundo, yo creo que a nosotros nos hace falta, y es parte de lo que tenemos que hacer en toda esta lucha contra la violencia, que tiene esas componentes de la seguridad, de la organización, de la actividad de la policía, de la fiscalía, de capturas, entender muy bien la naturaleza de los procesos sociales que ocurren en todos esos territorios. Y le voy a decir solamente, pues, me quedaría aquí hablando todo un día, pero después podemos hablar de este tipo de cosas. Yo hablaba con muchos chicos que han estado al punto de ser de parte del mundo de la violencia, de esas bandas que existen en esos territorios, o que han sido amigos y que han tenido amigos y tienen amigos en ese mundo. Y la palabra clave, cuando yo les preguntaba, ¿y usted por qué no está ahí en ese territorio? La expresión es muy poderosa, y yo creo que y así lo hemos trabajado, y creo que se ha olvidado, así se diga que se hacen muchas intervenciones sociales, y es cada persona de esos jóvenes vulnerables, porque son jóvenes vulnerables creciendo en un territorio donde la violencia está en la puerta, necesita un punto de apoyo, y un punto de apoyo es una persona, una institución que es capaz de llevarlo por otro camino atendiendo sus dificultades, porque es un mundo que está cargado de dificultades psicológicas, sociales, familiares, comunitarias, y se tienen que construir los puntos de apoyo, que son esos espacios donde un chico o una chica escoge un camino diferente al de la violencia, y eso requiere una atención cercana, inmediata, y especialmente desde las escuelas, y tenemos que revisar qué está pasando en muchas de las escuelas donde esos puntos de apoyo, ese acompañamiento psicosocial, esa interacción no se hace de la forma que se tendría que hacer. Yo creo que es doloroso, por supuesto, creo que tiene la posibilidad de cambiarlo, por supuesto, pero hay que trabajarle, y ese es un elemento fundamental que no se ve muchas veces en las discusiones. Profesor Fajardo, muchas gracias por darnos unos minutos esta mañana, es usted muy gentil. A ustedes muchísimas gracias.